conseguido la medalla de oro a Sofía Toro, y ella decía que se había alegrado muchísimo de haberse llevado el presidente deportivo para felicitarla, y Juan Carlos Barón. El próximo partido que fue Deportivo Coruña va a hacer esa. Desde luego ella va a estar invitada. Lo que no sabemos todavía, la organización que vamos a hacer del partido con respecto a saque de honor o una celebración, donde por supuesto que ella estará invitada. Lo que ocurre es que hay que determinar exactamente los hechos, pero lo que sí puedo es contestar a esa pregunta en concreto, y que esté o no sola. Ella estará invitada a realizar ese saque o ese acto conmemorativo de un hecho sin precedentes, ¿no?, en la historia del deporte coruñés en realidad. Y yo creo que también a nivel gallego algo parecido, en general me refiero, el éxito que han tenido los medallistas gallegos, de forma general, y particularmente la medalla de oro de esa coruñesa fenomenal que es Sofía Toro. La idea verdaderamente es invitarlos a todos, ¿no? Es invitarlos a todos y que todos disfruten, pero con un protagonismo, digamos, especial en el caso de Sofía. Pero la idea inicial es invitarlos a todos los deportistas gallegos que han conseguido medalla y que yo creo que ha marcado un poco un hito. No sé si es récord en la historia de las Olimpiadas, calculo que sí, porque no creo que haya habido en ninguna otra tantos deportistas gallegos que hayan conseguido medallas, ¿no? No creo que vaya, porque tenemos aquí cosas muy importantes y, sinceramente, creo que es un hecho que aquello sí se va a producir, pues conversaciones, pero quizás esa noticia que me das tú, que yo no la conocía, pero que se calculaba a la vista de lo que dicen los periódicos y las emisoras de radio o televisiones, es el hecho verdaderamente significativo de que se ha solicitado, parece ser, una junta de división. Al parecer, para ese tipo de cosas, que tiene que convocarse es una asamblea general, y claro, si falla la parte principal, la que ha solicitado la asamblea o la junta de división, es evidente que todo tiende a pensar que no va a ocurrir nada, ¿no? Entonces tenemos cosas muy importantes aquí. Coincide que aún encima al día siguiente es festivo y conviene ir acelerando, porque el domingo ya empieza la Liga, o el sábado, y el lunes tenemos nosotros competición importante, ¿no? Entonces estamos centrados en eso, y lo más probable, no puedo decir que sea definitivo, porque ahora mismo a la salida de aquí estaré en contacto para conocer más detalles sobre el particular, pero inicialmente yo calculo que no iremos. Y digo no iremos porque siempre hablamos de lo mismo, ¿no? En ese sentido, de que hay una cuestión que creo que no se está aclarando demasiado. Se está hablando de la posibilidad de suspender la Liga, y eso es totalmente inviable. Lo dijimos aquí hace mucho tiempo, ¿no?, que eso no tiene sentido ninguno, porque nadie va a suspender la Liga desde el punto de vista oficial. En este caso tendría que ser la Liga de Fútbol Profesional, que no lo va a hacer, y nadie va a dejar de presentarse, porque sería un riesgo terrible, por no decir una locura. Y entonces, al final, ¿qué va a ser? Bueno, pues hay ese movimiento que, como siempre decimos, y hoy también se producía una reunión entre las dos plataformas importantes, tanto Mediapro como Sogecable se reunían. No sabemos exactamente si han podido o no llegar a algún tipo de acuerdo, pero todo radica en eso, todo radica en ese acuerdo, y todo radica, al fin y al cabo, en que todo el mundo quiere cobrar más de la televisión. Por eso es tan competitivo el fútbol. Lo que es bueno para unos es malo para otros, y por eso hay esa guerra, ¿no?, que se ha dicho dentro de los derechos audiovisuales que tienen los clubes. ¿Hay algún atisbo de ruptura? No, división ha habido siempre, ¿no? Y sobre todo en los temas de televisión, ¿no? Solamente ha habido un momento verdaderamente bueno, que es cuando en el Saler
se consigue lo que todos aspirábamos, que era a no perder lo que cada uno tenía, a mejorar a los que menos tenían, rebajar muy considerablemente la posición del Madrid y del Barcelona, y de allí salimos con un acuerdo total, época de Pedro Tomás como presidente de la Liga de Fútbol Profesional, y después de 2 o 3 días reunidos verdaderamente trabajando sobre ese asunto. Llegamos a ese acuerdo y después se rompió porque algunos clubs, entre ellos nuestros vecinos de alguna forma, querían ganar exactamente lo mismo que el Deportivo. Y el Alavés quería ganar, me parece recordar, lo mismo que la Real o el Atleti, y no se ajustaba a lo que habíamos acordado. Y aquello se rompió, cuando lo que se está pidiendo hoy es muy inferior a lo que ya se había conseguido en aquel entonces, ¿no? Esa es una realidad auténtica, y hay acuerdos tomados sobre ese particular, pero bueno, que no eran acuerdos definitivos, que había que sopesarlo después en las asambleas propias o en los consejos de administración de cada uno de los clubes, y no se llevó a efecto por aquello. Hoy en día, muchos de aquellos clubes siguen solicitando situaciones de que haya, en este caso, Madrid y Barcelona de forma especial, que pierdan una parte importante de sus derechos. Hay ya una cesión también considerable que han llevado a cabo en estos últimos tiempos con el grupo de televisión en la que está el Deportivo, donde se inventó de alguna manera ese apoyo importantísimo al descenso. Y yo creo que lo comentábamos el otro día, es auténticamente la realidad de lo que se está trabajando y de lo que se está buscando. Lo demás es una cortina de humo que se aprovecha pues, para tapar en un momento determinado una situación u otra, ¿no? Pero al fin y al cabo la realidad de las cosas es que todos los clubes, nosotros los primeros, como es lógico, ¿no? O sea, pero no somos los que vamos en la avanzadilla, ¿no? Quieren ganar más en los derechos de televisión, ¿no? Y de ahí vienen ahora los problemas, ¿no? Porque son esas rupturas de contratos que ya estaban establecidos. Alguien determinará en su momento si bien o mal realizados, pero para eso tiene que determinarlo un juez. Y si no, pues hay el riesgo de que en un momento determinado pues, se puedan producir indemnizaciones muy, muy, muy importantes en favor o en contra, según cómo se mire, de Mediapro, por ejemplo, en este caso, o en contra de los clubes, ¿no? Bueno, eso es una anécdota. Eso ya pasó a la historia. Digo que pasó a la historia porque efectivamente era una época que no tiene nada que ver con la actual, ni los dirigentes, ni nada por el estilo, pero que sí, hubo siempre una corriente en ese sentido de decir, bueno, pues tenemos que cobrar lo mismo, y decir, bueno, pues nosotros habíamos arriesgado mucho en aquel momento, si os acordáis, habíamos arriesgado tanto como que éramos el último equipo que faltaba por cerrar con Canal Plus los acuerdos, o con Antena 3 en aquel momento, ¿no? Y el Deportivo aguantó el tirón. También nos decían, oye, que no vais a tener dinero, que aquí vais a tener que firmar por lo que se os dé. Creímos de otra manera, que efectivamente también las posibilidades del club en aquel momento eran otras, y terminó pues, con un acuerdo muy importante. Cuando te hablan, por ejemplo, sobre los derechos del descenso, que nadie se olvide que cuando el Deportivo era subcampeón o campeón de Liga o tercero de Liga normalmente, el Deportivo tenía un seguro de descenso de 18 millones de euros, pero que lo pagaba la entidad que patrocinaba los derechos de televisión, no lo pagaba el Deportivo. Entonces, siempre pensamos en que el único problema de verdad es ese. Lo que ocurre es que llegado el momento, pues ya no tienes esas posibilidades y como ya el que lleva tus derechos de televisión no acepta el tener ese riesgo, pues al final tú tampoco lo puedes tener, porque un seguro de descenso hoy contratado en Londres, donde normalmente se contratan este tipo de seguros, casi te pone en una situación de no poder disponer de dinero para otras muchas cosas, ¿no? Con lo cual, al ser tan caro, te imposibilita la realización. Y llega entonces el momento que dices, mire, paren tiempo muerto, vamos a estudiar la situación y el seguro lo vamos a hacer entre todos nosotros.
cada uno paga una parte en un momento determinado, asegura que en un momento concreto, si alguien desciende, tiene un apoyo importante. Y eso es lo que seguimos defendiendo nosotros y que ya me habréis escuchado otras veces. Es una lotería. Lo que sí es cierto es que seguimos trabajando, que en los temas que estamos trabajando son muy complicados y muy difíciles y que, por lo tanto, no es de esperar que, desde luego, lo vayamos a resolver en las próximas horas o días, ¿no? Pero son muchos los temas que hay, no solamente de fichajes vive el Deportivo, ¿no? Aquí hay más cuestiones importantes donde hay que estar en el día a día y donde hay que tratar de resolver los problemas, ¿no? Y no sé todavía lo que ocurrirá, porque también hay una convocatoria de la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol para el día 16 por la tarde. Entonces, claro, ante esas situaciones no se sabe muy bien cómo al final tendremos que actuar. Hombre, en vilo. Exactamente. Yo creo que ojalá pudiésemos, no por más madrugar amanece más temprano, ¿no? Es decir, y aquí lo que vamos a hacer es tratar de hacerlo en el momento que sea el bueno, ¿no? Vamos a esperar hasta el momento que creamos que podemos esperar, y a lo mejor yo siempre os dije, ¿no?, que en todas las operaciones que estábamos metidos, que probablemente el punta ya no entrase en la operación plátano, ¿no? Lo dije desde hace tiempo, ¿no? Es decir, que podría ser a lo mejor la última incorporación, que evidentemente parece que lo va a ser, pero no sabemos ni cuándo ni cómo, ¿no? Pero ya será una cuestión de que el propio entrenador y los jugadores que observen que pueden tener menos minutos, pues lleguemos al acuerdo de cuál es la actuación que debe llevar a cabo tanto el club como cada uno de los jugadores, ¿no? Y ahora cada uno tiene que reflexionar sobre esas posibilidades y pensar que yo creo que para el futbolista lo único que le gusta de verdad es jugar al fútbol, ¿no? Entonces, para ello no es difícil el situarte en si vas a tener más o menos oportunidades. Y eso es lo que tendremos que determinar todos. De forma especial, en este caso, el entrenador, para poder determinarnos a nosotros y al propio jugador si pueden salir o no. No va a salir, lo que sí no va a salir es ningún jugador que le interese al entrenador. No le pongamos nombres a nada, ¿no? No, pero vamos a dejarlo ahí. Yo creo que somos todos inteligentes y entonces ya sabemos lo que podemos decir. Presidente, el tema de la salida de Soane. De momento está exactamente igual. No hay ninguna modificación a lo que se había hablado. No hay variaciones. Ni de Soane ni de ningún otro. Es decir, en este momento no podemos decir que haya el atisbo de que de repente esta noche, mañana o incluso pasado vaya a salir alguno de los jugadores. Se puede producir, porque también somos conscientes que igual que muchas veces se tarda mucho en tomar las decisiones, en ocasiones es inmediato. No, hombre, al final eso es muy importante también un equipo, que haya jugadores de peso, de experiencia, que hayan estado ya en 1000 batallas. No vamos a tener un equipo de sub-23, ¿no? Hay que ser realistas ante eso, y creo que se ha ponderado muy bien eso, que los jugadores que han venido son todos, yo diría que de una calidad muy alta. Unos, como sabéis, Andrés Santos, por ejemplo, lo acaban de
de convocar a la vista de una baja que se producía en Portugal, lo han convocado para la selección A de Portugal. Es decir, estamos hablando de jugadores de alto nivel, de una selección que ha estado a punto de eliminarnos a nosotros en el Campeonato de Europa, ¿no? O sea que estamos hablando de jugadores de alto nivel. También estaba en la misma preconvocatoria, estaba Pizzi, ¿no? O sea, son jugadores que estamos hablando de este mismo caso de Javier Camuñas, ya no hablemos de Carlos Marchena, que ha sido campeón de todo, pero Javier Camuñas, estamos hablando de un jugador de muchísimos partidos en la primera división, hombre muy importante siempre, y que el año pasado, claro, es que estaba al lado de otros grandísimos jugadores, una plantilla que todo el mundo pensaba que pudiese alcanzar logros de Champions, de Europa League o de cualquier competición o de alzarse a lo mejor con una final, a lo mejor en la Copa del Rey o lo que sea, ¿no? O sea que estamos hablando de jugadores verdaderamente importantes, ¿no? Este año yo creo que fue, ahora precisamente vamos, no voy a decir una campaña, no vamos a lanzar una campaña, pero vamos a intentar que Riazor esté a tope, ¿no? O sea, la campaña Riazor esté a tope, vamos a forzarla. Hoy se habrán superado, no tenemos datos exactos a estas horas, pero hoy se habrán superado los 24.500 abonados. Calculo que los 25.000 más o menos serán en esta semana o con motivo del partido de los Osasuna. Yo creo que los 25.000 los vamos a conseguir en estos días que faltan para el partido de Osasuna y seguiremos creciendo. Ya será un crecimiento lento a partir de ese momento, pero seguirán creciendo, ¿no? Y seguimos también intentando también que los socios tengan esa posibilidad de esa especie de llamemos, carné familiar, entre comillas, que es poder invitar a su mujer, a sus hijos o a su marido, a sus nietos o a quien quiera, para poder ir con ellos al fútbol a un precio muy asequible. Yo creo que eso lo hemos puesto en marcha nosotros, lo está copiando muchísima gente y creo que en estos momentos de crisis es algo que también estamos obligados a hacer, ¿no? Por un lado, que pueda pagar ese carné de socio la gente y que pueda también llevar, no a los partidos, digamos, especiales, como puede ser el Madrid, el Barcelona, incluso el Celta, a lo mejor, que esos partidos efectivamente no habrá de ninguna forma ese tipo de localidades, igual que en algunos otros a lo mejor tampoco, ¿no? Pero lo que queremos es ver Riazor verdaderamente, pues como se vio el año pasado por lo menos, es decir, que sea una fiesta y que la gente disfrute no solamente de los triunfos, que ojalá sean muchos, sino que también disfrute del ambiente, disfrute de lo que es el fútbol en sí, que creemos que en estos momentos por lo menos es una válvula de escape en muchísimas ocasiones para muchísima gente, ¿no? Yo tengo que preguntar los nombres que están sonando para el ataque. Nolito, por lo visto... ¿Quién? Nolito. Nolito. No. Y el marca los días también Ulloa, nombres como Ulloa, o no sé si... No, es que hay, o sea, hoy hay, no sé, cada uno, dice otro, tal, entonces si tenemos que andar diciendo este sí, este no, es como la margarita, ¿no? Entonces vamos a pensar que se trabaja, evidentemente, con varias alternativas, porque hay veces que no te queda más remedio, sobre todo en la punta, de estar pendiente hasta el último momento de que también bajen los precios y bajen las posibilidades de poderlo, suban las posibilidades de poderlo fichar en base precisamente a la reducción de precios. Hoy en día todavía hay muchos clubs, y muchos, sobre todo los clubs grandes, y muchos jugadores o sus representantes no se han dado cuenta de que esto ha cambiado de una forma brutal, ¿no? Entonces eso es lo que estás intentando hacerle llegar a todo el mundo, y hay veces que tienes que esperar más, a veces con éxito y otras veces pues a lo mejor con menos éxito, ¿no?
Bueno, nosotros de momento no tenemos la oficialidad, vamos a decir, sobre... No, ya. Pero bueno, me refiero yo que a efectos de llegarte a la comunicación no podemos decir otra cosa que agradecer en ese caso, porque tampoco sabemos hasta dónde va a llegar. Bueno, en la prensa sí han salido algunas consideraciones sobre eso, ¿no? Y por lo tanto agradecer al alcalde y a la corporación entera, porque eso es una decisión de toda la corporación, que hayan tenido en cuenta la petición de las peñas deportivistas, pues esto es, hay que así decirlo, ha sido un protagonismo exclusivo y porque ellos son los que han hecho posible esa solicitud, han recogido las firmas y han llevado tanto, en este caso, la Junta Directiva presidida por José Ramón Pena, que fue el que inició esa actuación, y duró durante muchísimo tiempo y precisamente coincidió con la entrada de Miguel Otero como presidente en ese momento, que ya era secretario con la Junta Directiva anterior y que se mantiene una muy buena parte. A todas ellas, a las dos juntas directivas, ¿no? Y a los miembros que estuvieron allí y a todos los que trabajaron en eso, darles las gracias, porque creo que es una cosa bonita. Sobre todo, a mí no me gustaba el hecho de que a alguien se le pudiese retirar su calle en beneficio del Deportivo. Creo que ha sido un éxito en ese aspecto, de que se le dé al Deportivo algo que a nadie se le resta, porque tanto a la figura que pueda tener el nombre de la calle, como a los vecinos, comerciantes, etcétera, sabemos que se le podía producir un daño importante, ¿no? Y sobre todo que era muy difícil después de que alguien durante muchísimos años viviese en una calle denominada de una forma concreta, que le cambiasen el nombre a esa calle del Deportivo. No lo iba a entender, no le iba a quedar y decir, mire, yo toda mi vida viví en tal calle y sigo viviendo en tal calle aunque a alguien le haya cambiado el rótulo. Y por eso, solamente, y estamos a disposición de hoy, y felicitar, insisto, tanto al Ayuntamiento por haber accedido a la petición de la Federación de Peñas.